Agradezco profundamente al Museo Nacional de Arte esta invitación para participar en este proyecto que tanto nos va a ayudar a todos los mexicanos a saber cuáles son nuestras raíces, cuál es la riqueza de nuestra cultura. Vamos a hablar de una pintura anónima que se llama Alegoría de México, quizá pintada por 1822 o 1823. Esta pintura existe en el Museo Nacional de Arte y creo que si la leemos con ojos de detective historiador, verán que es como un documento que nos habla no solamente del momento en que se pintó, sino todo lo que está detrás de cada uno de los emblemas que utiliza el pintor. En primer lugar, la patria aparece como una mujer mestiza con un faldellín de plumas tricolores. Quiero decirles que desde 1505 van a aparecer por primera vez en una carta de Américo Vespucio, que se va a imprimir, con una imagen, es la primera imagen del indio del Nuevo Mundo, y lo presentan los que lo pintaron o el artista a hombres y mujeres en una playa con plumas en la cabeza, en la cintura, en los brazos, en los pies, armados de arcos y flechas. Es el primer dibujo que se tiene de lo que los europeos no conocían y por tanto se lo imaginan así. Esta imagen es estereotipada, es un indio emplumado, va a ser completamente constante desde el Renacimiento hasta la Ilustración y la vamos a ver en el arte en general. Quisiera que se fijaran en otro aspecto de esta pintura. Esta pintura tiene un tocado, la joven, o una diadema de plumas, que si la ven en el orden de verde, blanco y rojo, se le llamaba en el mundo náhuatl un huitzoli. Este huitzoli o xihuitzoli va a aparecer pintado también por primera vez en 1576 en una obra, en una alegoría de la Nueva España, que aparece en la historia de Tlaxcala, más o menos esta obra circa 1576, y van a ver que usan para significar cómo es la Nueva España. Esta es la personificación ya de la Nueva España, pintada con una mujer con huipil, y con este xihuitzoli, que es esta como diadema o penacho tocado de plumas, que lo vemos en esta pintura de 1821. Ustedes van a ver también que tiene un arco en el brazo derecho. Esta idea de ponerles ejemplos de armas prehispánicas, en este caso es un arco. Bueno, esto ya también aparece, también sabemos cuándo empiezan a aparecer en la iconología para explicar que así son los indios de este continente, porque en 1603, en la iconología de César Ripi, aparece América sin ropaje, con plumas, carcaj y un arco, sentada sobre un lagarto. Para que vayan viendo que esta pintura, aunque sea de 1822, está trayéndonos toda una historia detrás de cada uno de estos emblemas. Van a ver también que tiene un cuerno de la abundancia. El cuerno de la abundancia, lo que significa, y ustedes se imaginarán, es pues la riqueza de estas nuevas tierras, ¿verdad? Y esta riqueza, que eso es muy interesante, se va a explicar con un cuerno de la abundancia. También sabemos cuándo empieza a aparecer este símbolo, ¿verdad? Para decirnos, y este es de un mapa de un italiano que se llama Giovanni de Becchi. Aparece en 1574 América vestida con telas muy suntuosas y con aves de exóticos plumajes, pero porta un cuerno de la abundancia como símbolo de la prodigalidad de la tierra, que ahora sí, ya todavía no se llama americana, no la llaman así, aunque ya existe el nombre de América, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo es que cada uno de estos emblemas, que el pintor quizá no sabía ni el origen de dónde venían, pero los está poniendo porque eso viene desde muy anterior. El águila fundadora que también se aparece de la Ciudad de México, Tenochtitlan, ¿saben desde cuándo se empieza a hacer el símbolo de un nuevo pueblo? Es en la primera mitad del siglo XVII,
Cuando ya está Águila Fundadora en la Ciudad de México, ya no solamente se va a empezar a utilizar para la pura Ciudad de México, sino sobre todo el criollo. El criollo de la época el criollo me refiero al criado, nacido, nutrido en la Nueva España. Tenemos la idea por el porfiriato que el criollo es hijo de españoles peninsulares. Ese no es el contenido de la palabra criollo en el siglo XVI, XVII y XVIII. Es otro, es criado, nacido, natrido en la Nueva España. Por eso a la morenita del Tepeyac le dicen la Virgen Criolla, porque no la trajeron de España, es de aquí. Si nace un caballo aquí en la Nueva España, no es un caballo, aunque de origen sea bereber, no, pero es un caballo criollo porque ya nació en la Nueva España. Ese es el contenido de criollo. Entonces ella, cuando está usando ya el águila fundadora de la Ciudad de México, recordemos que el criollo novohispano empieza ya en el siglo XVII a diferenciarse del español peninsular. ¿Y cómo se va a diferenciar? Recurriendo a lo que él tenía y que no tenía España, que era su mundo anterior, su mundo prehispánico. Y entonces hacen suyos estos símbolos. Consumada la independencia en 1821, van a circular muchas alegorías de la patria, del Imperio Mexicano. Fíjense el nombre que en los tratados de Córdoba del 24 de agosto de 1821 se le da por primera vez oficialmente a la nueva nación que va ya a la independencia. El tratado dice, no lo dice el Plan de Iguala, pero sí lo dice el Tratado de Córdoba. Dice, esta nación se llamará Imperio Mexicano. Fíjense qué palabras son esas. No son nuevas, ya se habían usado, pero nos remontan a otro supuesto imperio mexica. ¿Por qué digo supuesto imperio? Porque el imperio es una institución romana. Aquí no hubo imperio, no hubo reyes. Esos son conceptos europeos. Imperio es una institución romana, pero aquí se lo van a aplicar a lo que fue el señorío, diríamos, mexica, que tuvo a muchos pueblos bajo su dominio, pero bueno, no era un imperio, pero así le van a llamar durante estos siglos, y entonces en 1821 es claro que regresan a lo que existió en 1521 todavía. 1821 está hablando de 300 años y regresa a la idea de imperio mexicano. No se está refiriendo al imperio de Carlomagno o al imperio romano, no, al imperio que ellos suponen que tuvieron los mexicas. Entonces es interesante ver esta emoción, esta euforia de la consumación de la independencia. La gente está feliz. Es impresionante ver los relatos que hay de ese día 27 de septiembre de 1821, porque verán ustedes que todo el mundo se puso los colores tricolores, se pusieron flores, papeles, decoraciones de todo tipo en los balcones, en las puertas, en las calles. Las personas, las mujeres traían las trenzas con listones tricolores, con flores, con collares. Fue una explosión de júbilo, de verdad. Y entonces, pero ya con esos colores. Quiero decirles que es interesante si podemos ver algunas otras obras que están en relación muy cercana a esta que tiene el Museo Nacional. Les voy a poner unos ejemplos para que ustedes vean. Hay una pintura de Miguel de Herrera, de una dama del siglo XVIII, que es la hija del Marqués de Guardiola. Fíjense qué les pasa en su euforia y su emoción a la generación de 1821-22. Lo que pasa es que esos retratos de sus abuelas o de sus madres del pasado las repintan. Y en este caso, a esta dama le van a poner un tocado, una diadema con los mismos tres colores en ese mismo orden, verde, blanco y rojo, en la cabeza. Las repintan. Ese es un caso. Otro caso, y muy interesante, es la personificación del Imperio Mexicano, que va a ser la figura de Ana María Huarte, la esposa de Iturbide. Este cuadro está en Puebla, pero es muy interesante porque tiene la diadema o el penacho del que hemos estado hablando, el huihuitzoli lo tiene. Tiene un carcaj, tiene también el cuerno de la abundancia y tiene una banda tricolor de 1821. Antes no existió como emblema, aunque nos hayan dicho falsamente que en 1817 hubo una bandera llamada Sierra. No, esa bandera no es verdadera. Analizada, está hecha de 3 pedazos de material del siglo XX, inventada en el siglo XX. No es.
La verdadera bandera tricolor, la que conocemos, es de 1821, no antes. Bueno, esta personificación del Imperio Mexicano, Ana María Huarte, tiene una peculiaridad muy especial. Fíjense cómo, si la ven con cuidado, tiene una mano extra, así medio borrada. ¿Por qué? ¿Por qué está esa mano ahí? Que no la que ahí la dejaron. Porque en realidad, con la escasez de lienzos, de pinturas, con todo lo que había sucedido en los 11 años de guerra, de la guerra civil, de independencia, que fue muy dolorosa, muy destructiva en muchos sitios, casi no había elementos para hacer nuevas pinturas. El arte quedó un poco como estancado por esta situación. Bueno, pues al no tener eso, repintaban otros cuadros. Y este cuadro parece que está pintado sobre la figura de la reina de España, esposa de Fernando VII. Entonces está repintada la personificación del Imperio Mexicano y por eso si le limpian ahí, pues sale otra mano, hasta abajo otra figura. Bueno, también es muy interesante si ustedes se fijan en otra pintura, que es la coronación de Iturbide. Es una alegoría. Está Iturbide sentado en el trono, pero ¿quién lo está coronando? Está Minerva. ¿Qué tiene Minerva en la cabeza? Precisamente está con como tocado de plumas, el mismo que están en todos los que les he mencionado, ella también. ¿Y qué tiene la coronación de Iturbide? Algo impresionante que a mí siempre me ha llamado la atención y que me dice que es quizá un indicio de dónde sacó Iturbide los tres colores, porque no fue la sandía, no fue la esposa de Guerrero, ni Guerrero y su esposa no estuvieron en igual el 24 de febrero. Iturbide y Guerrero se van a ver hasta el 14 de marzo por primera vez. Nada de que estuvo en Iguala, y menos que inventó ni la bandera ni nada. Bueno, quiero decirles eso porque hay algo en esa alegoría que está en el Castillo de Chapultepec, en nuestro Museo Nacional de Historia. Fíjense qué interesante. Está Iturbide en su trono, pero al lado derecho de él están tres tronos. ¿Quiénes están sentadas en esos tres tronos? La fe, la esperanza y la caridad. Son las virtudes teologales, las virtudes más importantes del mundo cristiano, las más importantes. La fe está vestida de blanco, la esperanza de verde y la caridad de rojo. Como eran tan importantes estas tres, fíjense, tan importantes que son las que coronan, si ustedes se fijan, la Catedral de México. Ahí están las tres estatuas, además que una creo que está ahora en reparación, porque creo que la esperanza, y creo que fue muy, pues, como muy significativo, se rompió con el terremoto. Pero en fin, ahí están coronando la principal catedral de todo el país. Esta idea, yo creo que es lo que tiene que ver con estos tres colores. El verde, la esperanza, el blanco, religión, y el rojo, la unión. Revisen, religión blanco, verde, esperanza, es decir, la independencia, y unión, caridad, amor. Yo creo que esa es la idea. No es nada raro. La generación de Iturbide, todos ellos casi habían estudiado, por supuesto, en seminarios, no había mucho a dónde ir. Los mandaban ahí, aunque no fueran a ser sacerdotes, algunos salen de abogados, otros van a hacer otra carrera, pero Iturbide estuvo en un seminario hasta cuando tuvo 15 años, conocería la emblemática muy bien, y por eso no me extraña que haya escogido esos tres colores. Algo extra les quiero decir. Cuando una bandera se hacía tricolor en esos años, también es significativo. Las banderas de las monarquías absolutas en Europa son de un solo color o de dos colores. Bueno, España tenía amarillo y rojo, otras tenían blanco, pero cuando la Revolución Francesa llega y pone tres colores, ustedes se acordan del azul, el blanco y el rojo, bueno, algunas naciones, Colombia por ejemplo, que tiene tres colores, amarillo, rojo y azul, están diciendo que ya no es ese sistema absoluto, sino que es un sistema nuevo, abierto, de cambio. Por eso también aquí hay tres colores. Esto ya no va a ser una monarquía absoluta, es una monarquía constitucional. Si uno revisa con cuidado el plan de Iguala, es clarísimo que se va a gobernar con la constitución que en ese momento estaba vigente, como dice las leyes que están en ese momento vigentes, que es la constitución de Cádiz. Hasta 1823, hasta marzo 23, cuando abdica Iturbide como emperador,
se usaron las leyes de la Constitución de Cádiz. No es no es una monarquía absoluta, nada de eso. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que seguimos repitiendo año con año, porque no tenemos la fundamentación. Y quisiera, pues, sobre todo, decirles que tenemos, pues, que leer estas pinturas, estas hermosas colección de pinturas y de obra de arte que tiene el MUNAL, como si fuéramos, les digo, detectives del pasado. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué nos reflejan? Fíjense lo que está detrás de esta pintura, que apareciera tan sencilla y que se repitió mucho esa idea por todos lados. Pues está un mundo desde el Renacimiento hasta el año 1821, que ya estamos por cumplir los 200 años de la consumación, en donde ahí vemos que somos un pueblo mestizo, como esta jovencita, que traemos tradiciones profundas, pero de muchas partes del mundo. No somos un pueblo únicamente de pueblos aborígenes y de españoles, eso es un error. Tenemos un genoma prácticamente de todos los grupos humanos de este planeta. Tenemos que estar muy satisfechos de eso. Eso somos los mexicanos. Y tenemos que conocer nuestras raíces para respetarlas, para amarlas y no estarnos enfrentando una contra otra. Eso es muy doloroso. Eso no nos hace bien como país, de ninguna manera. No hay buenos y malos, no hay conservadores y liberales. No, va más allá de lo que es el mexicano. Yo cuando oigo esas divisiones digo, ¿cómo se ve que no entienden que esos partidos ya del 19 como conservadores y liberales eran un grupo muy pequeño? Si más de la mitad de los habitantes de la República eran indígenas, que estaban en el mundo rural, y la más de la mitad eran mujeres o niños menores de 16 años, ¿a qué horas estos están en partidos liberales y conservadores? No tienen nada que ver. Entonces son grupos pequeños, sobre todo en las ciudades. Ellos deciden y hacen por todos los demás. Entonces, cuidado cuando estamos dando esas declaraciones, esos juicios de valor, esos adjetivos. Como historiadora profesional, yo le digo, cuiden de una obra, un libro o un discurso que tenga muchos adjetivos. No puede ser auténtico históricamente. Muchas gracias. Gobierno de México.